limpia, para purificarnos, para traer claridad a nuestras mentes y paz a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. He preparado un tema muy especial, muy interesante esta mañana que se titula ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, por favor, en el capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 16. Este libro fue escrito por uno de los grandes sabios de la antigüedad, el rey Salomón. Y Salomón fue lleno de la sabiduría de Dios y escribe estas palabras en el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? En otras palabras, todos vinimos a este mundo sin absolutamente nada más que el cuerpo con el que nacimos, que nos fue dado por Dios. Y de la misma manera que nacimos desnudos ahí en la sala de partos o en el pueblito allá con la partera, algunos, ¿verdad? O otros en una cirugía cesárea, te sacaron desnudo. Y de la misma manera volveremos así a la tierra de donde fuimos tomados, desnudos, sin absolutamente nada. La muerte es algo inevitable para la raza humana. Todos tendremos que morir algún día. Miles de personas mueren todos los días, de acuerdo al World Factbook de la CIA, la Agencia Central de Investigación de los Estados Unidos. La tasa de mortalidad del mundo es alrededor del 9%, 0.9%, es decir, 9 muertes por cada 1,000 personas cada año. Eso significa que cada año mueren más de 160,000 personas todos los días. El día de hoy morirán 160,000 personas. Eso quiere decir que en el minuto que acaba de pasar desde que empecé la predicación hasta este momento, han muerto más de 200 personas en todo el mundo. Aquí en México nos burlamos de la muerte. Nos encantan los chistes de la muerte, ¿verdad? Y un filósofo mexicano, el filósofo de Güemes, un pequeño pueblito en Tamaulipas, escribió que se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Otro filósofo, Jaime Sabines, dijo: cuando tengas que morirte, no alborotes, ya muérete y ya. Bueno, estas son frases, ¿verdad?, de la cultura popular aquí en México. Pero debemos de estar conscientes que nos vamos a ir un día. ¿Cuándo? No sabemos. Ninguno de nosotros sabe exactamente el día de nuestra muerte. Pero sí se han escuchado historias de hermanos en Cristo que Dios les avisó que iban a morir. He escuchado varias historias. Hace poco unos hermanos vinieron: pastor, fíjese que mi abuelita es cristiana y ella sintió que ya el Señor la llamaba a su presencia, y entonces nos reunió y oramos por ella y efectivamente a las pocas horas se murió, partió. El Señor le avisó que ya se iba. Entonces, si tú o yo tenemos el privilegio de que el Señor nos avise que ya nos vamos, debemos estar agradecidos con Dios, porque el Señor te está dando ese tiempo, tal vez para que te pongas a cuentas. Dice el Salmo 48, versículo 14, Salmo 48, 14:
porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Nuestro Dios es eterno y para siempre, amén. Y después dice al final del versículo 14, Él nos guiará aún más allá de la muerte. A sus hijos y a sus hijas, el Señor nos guiará. Y en el instante de nuestra muerte, los que conocemos a Cristo, seremos trasladados a un lugar maravilloso llamado el cielo, que está descrito en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Los que les interese saber cómo es el cielo, lean esos dos capítulos en la Biblia. Y ahí seremos trasladados por ángeles de Dios. ¿Cuántos están gozosos? El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me sale mejor, es ganancia, porque ya voy a estar con el Señor. Ya no estaré sujeto a un cuerpo de maldición, de muerte, lleno de enfermedades, de diabetes, de problemas. Vamos a estar con el Señor. El día de nuestra muerte es el día de la graduación. Otro pasaje en Eclesiastés dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que el día de la muerte es un día de fiesta y que el día del nacimiento es un día de luto. ¿Cómo es eso? Porque nosotros tenemos una forma de pensar totalmente contraria. Cuando nace un bebé, hacemos fiesta. Es un día de alegría, de gozo. Toda la familia conoce, ¿verdad?, al nuevo bebito y todos van a la fiesta y quieren ver si salió con los cachetes de la mamá, si sacó la nariz de albóndiga del papá, si las orejas de papalote. Y es una fiesta, una alegría muy grande cuando nace un bebé. Y cuando muere una persona nos da tristeza. Pero para el Señor es exactamente lo contrario. Porque cuando nace un bebito, tiene que enfrentar una de problemas. Es el inicio de una vida. Va a tener que ir al kinder, la primaria, la secund, la prepa, aprender inglés. Ahora hasta chino mandarín les están enseñando. Problemas en la casa, luego la adolescencia, la postadolescencia, luego la juventud, los problemas de el enamoramiento que le rompieron el corazón. Y cuando muere una persona en Cristo, es mejor, porque te vas ya con el Señor. Amén. Vamos a desarrollar este tema en base a preguntas y respuestas. Y la primera pregunta esta mañana es la siguiente: ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte se puede definir científicamente como la acción o el hecho de dejar de vivir. Es un evento obtenido como resultado de la incapacidad orgánica de sostener el equilibrio en el cuerpo. En otras palabras, nuestras células ya no tienen la capacidad de reproducirse. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, se deteriora. Entonces las células ya no pueden regenerarse tan rápidamente hasta llegar al punto de la muerte. Desde el punto de vista médico, la muerte es el cese de las funciones sistémicas. En otras palabras, cuando existe muerte cerebral y la persona ya no tiene pulso, ya no late el corazón y ha dejado de respirar, se detecta entonces que el cerebro cesa sus actividades, deja de funcionar y a esa persona se le expide su acta de defunción. Ya murió, ¿sí? Pero hay otros que piensan que la muerte es el cese de la existencia. ¿Qué es la muerte? Es cesar de existir. Ya no hay nada, ahí se termina todo absolutamente. Sin embargo, estas opiniones médicas y filosóficas y científicas quedan totalmente desaprobadas, porque el único libro que nos puede dar la definición de la muerte, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y la Biblia no dice que la muerte es la cesación de la existencia ni el cese global de las funciones sistémicas del cuerpo. No, la Biblia tiene una definición muy distinta. La muerte, conforme a la Biblia, significa simplemente separación. Separación. La muerte ocurre cuando hay una separación del alma y el espíritu que abandonan el cuerpo. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, ahí está ocurriendo muerte conforme a la palabra de Dios.
¿Y cuál es el origen de la muerte? ¿Por qué tenemos que morir, hermanos? ¿Cuándo entró la muerte al mundo? Bueno, la Biblia nos dice claramente en Romanos capítulo 5, versículo 12, cómo es que entró la muerte al mundo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo entró la muerte al mundo? Cuando en Génesis capítulo 3 nuestros primeros padres desobedecieron al Señor. Adán desobedece al Señor, su mujer Eva desobedece al Señor, y entonces entra la muerte a la raza humana. Y como todos somos descendientes de Adán, entonces todos heredamos la semilla del pecado en nuestros corazones, y por esa razón todos tendremos que morir. Apunta la palabra muerte: tánatos, con TH, tánatos, separación. Y esta palabra tánatos se expresa de tres formas en la Biblia. Tiene tres definiciones para los que gusten tomar apuntes. En primer lugar, la primera definición es muerte física. Muerte física. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. El cuerpo sin espíritu está muerto. Eso se llama muerte física. La segunda clase de muerte que aparece en la Biblia es la muerte espiritual. La muerte espiritual, que simplemente significa separación de Dios. Las personas que están separadas de Dios, que no conocen a Dios, que no siguen a Dios, aunque su corazón les está latiendo y su cerebro funciona y hay vida en su cuerpo, la sangre está fluyendo por sus venas, pero Dios considera a esas personas como muertas. Están separadas de Dios. Efesios 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que la muerte espiritual es una separación de Dios. Por eso el mundo está lleno de personas muertas. Estamos entre muertos vivientes. Personas que viven y trabajan y estudian, pero están separados de Dios, no conocen a Dios. Aunque su cuerpo está vivo, su alma y su espíritu están muertos. Y la tercera clase de muerte que aparece en la Biblia es la muerte eterna, o la separación eterna de Dios. Esto ocurre en el momento que una persona sin Cristo y sin Dios muere físicamente, su alma y su espíritu salen del cuerpo, y por cuanto no conoció y no quiso servir jamás a Dios, tendrá que permanecer separado de Dios eternamente. Así que esa es la muerte, para que nos quitemos otras ideas, ¿verdad?, que nos han enseñado en el mundo. La muerte significa separación. Hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna. Segunda pregunta: ¿qué ocurre en el momento mismo de la muerte? ¿Qué ocurre en el momento de la muerte física de una persona? Bueno, para contestar a esta pregunta es importante que entendamos que los seres humanos estamos integrados por tres partes constitutivas. La Biblia enseña que los seres humanos somos un alma, tenemos un espíritu y habitamos dentro de un cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos aclara esta enseñanza. Primera Tesalonicenses 5:23, la Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toca a la persona que tienes a tu lado, dile: eres un alma humana, vives en un cuerpo y tienes un espíritu. Es lo que somos. Hebreos 4 versículo 12 también nos enseña esta verdad. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que si somos seres con alma, espíritu y cuerpo, tendríamos que analizar qué pasa en el momento de la muerte con el cuerpo, con el espíritu y con el alma, para poder dar una respuesta adecuada. ¿Qué pasa con el cuerpo en el momento de la muerte física? Bueno, de acuerdo a la Biblia, cuando una persona muere físicamente, su cuerpo vuelve al polvo de la tierra del cual fue formado, porque del polvo de la tierra Dios creó al primer hombre, Adán. ¿Usted sabe que la tierra tiene más de 35 elementos químicos? Y que todos esos 35 elementos químicos, hidrógeno, potasio, magnesio, etcétera, etcétera, están en nuestro cuerpo. De hecho, tenemos que tomar vitaminas y minerales que provienen de la tierra. Y esto confirma la enseñanza bíblica que fuimos creados de la tierra. Así que cuando ocurre la muerte física, el cuerpo vuelve ¿a dónde? A la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Recuérdale a la persona a tu lado, polvo eres. Ahí se siente feo que le digan así a uno, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volverás. Así que cuando una persona fallece, si su cuerpo es cremado, pues aceleran el proceso y en pocos minutos su cuerpo se reduce a cenizas, a cenizas. Si un familiar tuyo murió, no te lleves las cenizas a tu casa, déjalas en un río, aviéntalas en la playa, en un bosque, porque esas cenizas pueden traerte recuerdos de muerte. Puedes estar pensando constantemente en la muerte y esto no es de Dios. Ahora, si nuestro cuerpo es sepultado, se irá deteriorando y es posible que sea comido por los gusanitos, ¿verdad? En la Biblia, la mayor parte de los patriarcas fueron enterrados, no fueron cremados. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Lea, todos ellos fueron sepultados en la cueva de Macpela, dice el libro del Génesis. El Señor Jesucristo no fue cremado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y solamente hay un caso de cremación en la Biblia que ocurre en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16. El rey Asa es una de las poquísimas excepciones de cremación. Así que eso es lo que pasa con el cuerpo. Para allá vamos todos. Los radicales libres que están en el aire nos van deteriorando y ya nos salieron patas de gallo. A otros el gallo les caminó ya por todo el cuerpo. Nos vamos deteriorando, entramos al quinto piso, o sea, a los 50 años. Otros ya van en el sexto piso, otros más adelantaditos, el séptimo, el octavo, el noveno piso, aleluya. Y la mamá del ex candidato John McCain, que quiso ser presidente en Estados Unidos, su mamá tiene 108 años de edad. La viejita, ahí está, bien firme la abuelita, aleluya. Moisés llegó a los 120 años y aunque ya su cuerpo, ¿verdad?, cargaba con los años, dice la Biblia que su mirada nunca perdió su vigor. O sea, el viejito Moisés, cuando te volteaba a ver, te imponía así, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa con el cuerpo. En segundo lugar, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu de una persona que fallece? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando una persona muere físicamente, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6 al versículo 8 nos da esta enseñanza muy sorprendente e interesante en las Sagradas Escrituras. Eclesiastés 12, versículo 6 al 8. ¿Ya lo tiene? Ya lo pusieron en la pantalla. Dice así: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, es decir, la cabeza, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, o sea, ya por efectos de la edad nos deterioremos, y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y ¿qué dice?
y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este capítulo 12 de Eclesiastés dice: acuérdate del Señor en los días de tu juventud, cuando estés jovencito, cuando estés adolescente, niño, cuando tengas 20, 30, 40, 50, todavía tengas vigor en el cuerpo. Acuérdate del Señor para servirlo, porque va a llegar un día en que tu cuerpo se agote y ya no vas a poder servir al Señor igual. Y va a llegar un día en que el espíritu vuelva a Dios, versículo 7, que lo dio. ¿Qué pasa con el espíritu cuando una persona muere? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en tercer lugar, ¿qué pasa con el alma? El cuerpo se va a la tumba, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y qué pasa con el alma? Recordemos que nosotros somos almas humanas. Cristo vino a morir por las almas. El alma humana es donde se encuentra tu personalidad. Tú eres un alma, tus gustos, tus pensamientos, tu voluntad, tus deseos, tus emociones, tu carácter, tu personalidad son parte del alma. Por eso somos almas humanas. Lo que ahorita les está hablando a través de este cuerpo es mi alma. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Bueno, de acuerdo a la Biblia, cuando una persona muere físicamente, su alma se sale de su cuerpo e inmediatamente después, esa alma permanecerá en estado consciente. No hay de que se van a dormir como enseñan los testigos de Jehová. No, van a estar dormidos miles de años. No. La Biblia dice que en el momento mismo de la muerte, el alma sale del cuerpo y vamos a encontrarnos que estamos en estado consciente. Hay muchos testimonios de esto, muchísimos testimonios. Un hermano murió en una cirugía hace unos años, le hicieron cirugía de pulmón y se fue el hermano. Estuvo fuera de circulación unos minutos en lo que traían la máquina de los electrochoques, y él da testimonio que se salió de su cuerpo y veía su cuerpo ahí, cómo lo estaban operando, y traspasó el techo. Este hermano en Cristo amaba al Señor y empezó a ascender y de pronto vio seres de luz que lo estaban encaminando hacia un lugar maravilloso y todo era alegría y felicidad, y estaba viendo la gloria del Señor, y que le apagan la luz, hermanos. Y lo regresaron con los electroshocks, y que regresa, hermanos. Otro hermano del Instituto Teológico en Toluca, lo mismo, estaba haciendo ejercicio, 53 años de edad, un infarto fulminante. ¡Bum! ¡Vámonos! Se cayó ahí, muerto. Y por ahí iba pasando una muchacha: ¡ay, el muertito! Traigan a la ambulancia. Y vinieron los paramédicos. Y lo mismo, él dice que se salió del cuerpo, que veía ahí toda aquella gente, los paramédicos, y que volteaba arriba y veía la gloria y los árboles abajo, ya en la superficie del parque donde él había estado haciendo ejercicio, y que escuchaba a los paramédicos, y uno le decía al otro: pues dale otro de estos de electricidad. No, ya no le des, ya déjalo que se muera ya No, dale una última chance. No, ya va a quedar como vegetal. No, que se muera. Bueno, una última. ¡Bum! Y que regresa el hermano. En el momento de la muerte física, amados hermanos, el alma sale del cuerpo, porque somos almas humanas. Y en ese instante tendremos que darle cuenta a nuestro Creador de nuestra vida. En ese instante seremos llevados al juicio del trono de Dios. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué está establecido? Que mueran, ¿cuántas veces? Una sola. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Así que la regla general en la Biblia es que todos los seres humanos morirán una sola vez, con unas poquísimas excepciones, como por ejemplo Lázaro, que fue resucitado en Juan capítulo 11 y tuvo que volver a morir, o estos hermanos que fallecieron unos pocos minutos y fueron regresados a la vida, tendrán que volver a morir. Pero la regla general es que todos los hombres moriremos, y después de esto vendrá el juicio. Tendremos que darle cuentas a Dios.
Entonces, de acuerdo a esta enseñanza de Hebreos 9:27, la Biblia enseña que no hay reencarnación. Adiós, reencarnación. Falsa doctrina, es una mentira. No hay vidas pasadas. No, es que te voy a hacer una regresión cósmica para que veas tus vidas pasadas. Esa es una doctrina clásica de la nueva era, es una doctrina de demonios, es una doctrina equivocada. No hay vidas pasadas, no hay transmigración de las almas. No existen estas cosas. Y hay testimonios que parecieran aclarar que sí existen. No, es que me hicieron la regresión y llegué al siglo XIV. Yo era un soldado de la tribu fulana de tal y morí en la batalla. Esa fue mi vida pasada. Esas cosas se llaman marihuanadas. Y las personas que creen eso o que recibieron esa información están bajo la influencia de demonios. Amén. Así que no existen estas cosas. No existe la doctrina falsa de los testigos de Jehová, que cuando una persona muere se queda dormido así por cientos de miles de años. Es una falsa doctrina. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8, la Biblia dice que cuando nosotros muramos estaremos presentes con el Señor, quienes somos sus hijos. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 7? Léalo conmigo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y diga conmigo, y más quisiéramos, digan todos, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Presentes al Señor quiere decir en su presencia, con conciencia, no en un sueño. Amén. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Unos ya me están diciendo, no, espérese tantito, pastor, ya voy de salida, pero no empujen. Entonces, en el momento de la muerte hay conciencia, 100%. Todas las facultades mentales, psicológicas, espirituales, están avivadas. Por supuesto que sí. Tal vez el cuerpo ya no reaccione a una terapia intensiva, la persona está muriendo, lleva tratamientos terribles en el hospital, ya ni siquiera puede hablar, pero mientras el espíritu y el alma esté dentro del cuerpo, todavía le podemos compartir de Cristo. Hay personas en terapia intensiva que hemos ido a compartirles de Cristo y reaccionan. Es que ya no habla, ya no ve, ya no escucha. No, sí escucha, su espíritu sí escucha y debemos compartirle de Cristo, porque la muerte se aproxima. Y si esa persona le entrega su vida a Cristo, irá a la presencia de Dios. Lucas capítulo 16. Vamos a esta historia, por favor. En Lucas capítulo 16, y antes de leerla, quiero aclararles que no es una parábola. Esta no es una parábola. Esta es una historia de la vida real. Porque unos dicen, no, es que es una parábola. No, las parábolas no tienen nombres propios. Y en esta historia de la vida real sí hay nombres propios. Esa es la diferencia entre una parábola y una historia de la vida real. Vamos a leer Lucas 16, verso 19. ¿Ya lo tienes? ¿Me acompañas a leerlo, por favor? Lucas 16, versículo 19. ¿Qué dice? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ahí está, hay un nombre propio en esta historia, no es parábola, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde se llevaron a Lázaro? El seno de Abraham era un lugar de reposo en el tiempo del antiguo pacto. Cuando Cristo muere en la cruz, abre la puerta del seno de Abraham y todos los judíos que estaban en el seno de Abraham o el paraíso fueron trasladados al tercer cielo. O sea, aquí estamos todavía en el antiguo pacto, es decir, Cristo todavía no había muerto. Entonces, Lázaro es trasladado al seno de Abraham.
Sigo leyendo versículo 23. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Así que las almas humanas después de la muerte se encuentran conscientes, reconocen su identidad, pueden hablar, no hay pérdida de la identidad, no hay pérdida de la memoria, no hay pérdida de la conciencia. Se encuentran en un lugar de consuelo algunos y de tormento otros. Las almas que están en el lugar de consuelo no pueden pasar al lugar de tormento. Las almas que están en el lugar de tormento no pueden pasar al lugar de consuelo. Y no hay oportunidad para los muertos que están en tormento de salvarse. Eso es lo que nos espera a todos nosotros en el momento de la muerte. Conciencia. Hay vida después de la vida. Toca a la persona a tu lado, dile: ponte abusado. No, pastor, yo estoy chamaco, tengo 22 años. No, de aquí a que me muera hasta los 105. No, viva México. ¿Ah? Y vivimos como si nunca fuéramos a morir. Mi mejor amigo en la preparatoria murió a los 21 años. 21 años. Se fue Eduardo. Adiós. El otro día fui a una funeraria a ministrar una persona, un hermano que había muerto. Salgo y al lado, en la otra sala, habían otros hermanos que estaban velando a su niña de 14 años. No sabemos cuándo vamos a morir. Tercera pregunta. ¿Qué ocurre con aquellas almas que fueron salvos por la gracia de Dios y mueren? ¿Qué ocurre con aquellos que le entregaron su corazón a Jesucristo? Aquellos que recibieron a Cristo como su único y su suficiente Salvador. ¿Qué pasa con esas almas que fueron rescatadas de la ira de Dios? Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Amén. Para aquellos que crean en su Hijo Jesucristo, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, seremos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Dios promete perdonar a sus hijos. ¿Qué pasa con estas personas que mueren salvos por la gracia de Dios? En primer lugar, son reunidos con el pueblo de Dios. El día que tú y yo muramos y estamos en Cristo, vamos a ser trasladados al cielo por ángeles. Cuando te salgas del cuerpo, no te preocupes. Cuando salga tu alma del cuerpo, no vas a decir: ay, ¿qué estación del metro será para el cielo? ¿Dónde será el transbordo? No, hermanos, no te angusties. Serán enviados ángeles de Dios, seres de luz, espíritus ministradores, y te van a decir: ¿sabes qué? Es por acá. Y te van a encaminar y vas a ser trasladado arriba de la troposfera, vas a salir de la atmósfera terrestre al espacio exterior hasta el lugar de la habitación de Dios en el tercer cielo, y serás reunido con todo el pueblo de Dios que fueron salvos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Por qué no le das un aplauso de gloria a Dios? Vamos a conocer a Jesús ojo con ojo. Oiga, pastor, y mi abuelita que era cristiana y venía vida nueva y pues ya se nos adelantó la viejita, y ¿la voy a volver a ver, pastor? Pues siempre y cuando tú conozcas a Cristo, sí, la vas a volver a ver. Y vamos a ver a Abraham y a Isaac y a Jacob y al rey David y a Salomón y a todos los apóstoles, menos al traidor. Génesis capítulo 25 versículo 7. Se murió Abraham
Génesis 25:7. ¿Te acuerdas de Abraham? El padre de la fe se murió. Dice Génesis 25:7, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Vivían mucho más antes, porque no había tanta cochinada en la atmósfera, ni tanta cochinada en los alimentos, ni en el agua. Vivían 100, 120, 170 años. Verso 8, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. ¿Y qué dice? Y fue unido a su pueblo. Vamos a reunirnos allá arriba, hermanos. Así que este ratito en la tierra que sufrimos y le padecemos, y problemas y diabetes y cuanta cosa, y dolor de huesos y miopía, e incrustaciones en los dientes y cuanta cosa, que prótesis y chochos y pastillas y vitaminas, se acabó. Allá arriba vamos a estar todos unidos. En segundo lugar, quienes son salvos por gracia en el momento de su muerte, dice la Biblia que tienen vida eterna. Vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿tienes agüita? Tiene vida eterna, dice Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees tú en Jesús? ¿Con todo tu corazón? ¿Estás seguro completamente de eso? Entonces dice la Biblia que tú tienes vida, ¿qué? Eterna. Dale un aplauso de gloria al Señor. Qué promesas tan lindas. Juan 10 versículo 27. Juan 10 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Pero ¿cómo, Señor? Si me voy a tener que morir, y aquí en el Jardines del Recuerdo y Parque Memorial, y ahí dice que no perecerán jamás. Está hablando de vida espiritual, no de vida física. Tu cuerpo tiene que ser sembrado, entendámoslo de una vez. Nuestro cuerpo se deteriora y tiene que morir. La muerte dejemos de verla como una maldición. Es una bendición morirse, porque ya dejaste de sufrir, ya pagaste tu cuota, ya pagaste la caseta, ya corriste el maratón. Es el día de tu graduación. ¿O qué? ¿Te quieres quedar en ese cuerpo achacoso hasta los 180 años? Versículo 29, Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En tercer lugar, las personas que mueren en Cristo no tendrán ninguna condenación. Juan 5, 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay ninguna condenación. Nadie te condenará, absolutamente nada, porque todos tus pecados y todos los míos fueron sepultados en lo profundo del mar. Se llama libertad en Cristo. Amén. Oiga, pastor, dice alguien por ahí, está muy bonita su plática, pero yo no comparto la fe cristiana. Yo comparto la fe de Mahoma, Buda, la Virgen de Guadalupe, los santos. Soy libre pensador, tengo otras religiones, soy testigo de Jehová, soy mormón, católico, romano, protestante. Y yo quisiera opinar, pastor, que al final todos nos vamos a salvar, porque Dios es tan grande y tan bueno y tan misericordioso que nos va a salvar a todos. Eso que acabo de decir es una mentira. No es verdad que en el nombre de Buda haya salvación. Mahoma tampoco. El catolicismo romano tampoco. Ninguna religión del mundo puede salvar nuestra alma del infierno y de la ira de Dios. Ninguna. Los estudiantes de Siddhartha Gautama, Buda, le dijeron: oiga, señor Buda, maestro, ya estaba muriéndose Buda así en su cama, ya estaba en las últimas. Oiga, Buda, antes de que se muera, pues díganos cómo hacerle, ¿no? Para ser salvos, para llegar al nirvana.
¿Y sabe qué le contestó Buda? Les dijo: no sé. Ahí sigan investigándole. Mahoma, el falso profeta del Islam, lo mismo. Nunca, ni siquiera pudo profetizar el día de su muerte. Ni siquiera pudo profetizar eventos de su vida. Nada. Traemos al fundador de los Testigos de Jehová: señor Russell, ¿cómo le hago para salvarme? Dígame, por favor. Les escribí un día por internet, ¿usted cree? Me metí a la página del Watchtower en Estados Unidos y les puse la pregunta: oigan, porfa, díganme cómo hacerle para ser salvo. Me dijeron: no, mire, amigo, para ser salvo usted tiene que pertenecer a los Testigos de Jehová. Pertenecer a los Testigos de Jehová. Y el juez Russell nunca murió en una cruz, ni Siddhartha Gautama, ni Mahoma, el falso profeta Mahoma, ni ninguno de los papas católicos romanos, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino. El que murió en la cruz es Jesucristo, el Hijo de Dios, y en ningún otro hay salvación. Empuja a la persona a tu lado con mucho cariño. Dile: en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Imposible ser salvos en el nombre de Vida Nueva para el Mundo o de ninguna organización, ningún pastor, ninguna religión puede ofrecerte salvación. Solamente Jesucristo. La salvación no está en una religión, está en una persona, la persona de Cristo Jesús. Qué aplauso tan chiquito le dieron al Señor. Bueno, ¿qué más pasa con las personas que son salvas y que mueren? Recibirán una morada celestial preparada por Cristo en el cielo. Juan 14 dice el Señor Jesucristo: si yo me voy, les voy a preparar lugar y voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay una casa preciosa, espiritual, en los cielos para ti. Amén. Gloria a Dios. A mí no me han mandado mis escrituras todavía, porque por fe andamos, no por vista. No necesitamos escrituras. Entonces dejemos de quejarnos ya en esta corta vida, 70, 80, 90, 100 años que vivamos. Ay, Señor, ¿por qué me diste esta casita del Infonavit tan chiquita? Y todo el tiempo quejándonos, que si el metro, que si los guachicoleros, que si las casas, que si los carros. Dice la Biblia: teniendo sustento de abrigo, estate contento con esto. Dios prometió darte aire, agua, algo de comer, algo de vestirte, y a Cristo alguna otra cosa que necesites. No necesitamos nada más que a Cristo, porque en Él tenemos todo. Y en último lugar, ¿qué va a pasar con las personas que murieron en Cristo, que fueron salvos por la fe cristiana? Esta me encanta. Se van a levantar de entre los muertos un día. Si alguien muere en los siguientes días, un hermano en Cristo, su espíritu vuelve a Dios que lo dio, ya lo vimos. Su alma va a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. Y cuando Cristo regrese por su iglesia, las almas que están en el cielo regresarán junto con Cristo en el momento del arrebatamiento de la iglesia, que por cierto ya está muy próximo, muy cercano. Y las almas de los muertos que estaban en el cielo regresarán a las tumbas y resucitarán primero. Yo quiero ver ese día. Ojalá nos agarre el arrebatamiento en un funeral de un hermano cristiano, porque en ese momento las tumbas se van a sacudir y van a empezarse a levantar personas de las tumbas, así como se levantó Cristo de la tumba. Porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Amén. Una hermana me preguntó: oiga, pastor, es que mi abuelita murió en Cristo, pero es de esas gavetas que son 4 así para abajo, y le tocó la 4ª de hasta abajo. Y luego se murieron 3 tíos incrédulos, brujos, y los pusieron arriba. ¿Cómo le va a hacer mi abuelita para salir desde abajo? Bueno, mira,
el Señor tiene el control. Seguro que sale porque sale. Se llama la resurrección de los muertos. Vamos a resucitar. Y otra buena noticia, cuando resucites entre los muertos, no vas a resucitar con el cuerpo cascarita que ya tenemos, ¿sí? Tus incrustaciones de los dientes se acabaron. El poquito cabello que todavía tenemos algunos, ya hasta se nos ven las ideas. Nos va a salir una cabellera así impresionante. Y vamos a ser como chamacos de 20 y pico años. Pura Miss Universo, puro Miss Mundo. Así nos vamos a ver, vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Cuarta pregunta, para ir terminando este tema. Cuarta pregunta, muy importante. ¿Qué ocurre con las almas de aquellos que han rechazado la gracia de Dios y mueren? ¿Qué ocurre con aquellos que no quisieron saber del Evangelio y vinieron a la iglesia pero siguieron viviendo en pecado? Nunca agarraron en serio, nunca tomaron en serio a Dios, nunca obedecieron la palabra, nunca nacieron de nuevo. Bueno, la Biblia establece claramente que aquellos que rechazaron al Señor no tendrán vida eterna, sino que están bajo la ira de Dios y tendrán que pasar una eternidad separada de Él. Hay millones de personas que piensan que no han sido malvados y que merecen la salvación, aunque no a través de Cristo. Otros piensan que toda la humanidad será salva porque Dios es bueno y los va a salvar a todos. Sin embargo, estas personas no conocen las Escrituras. La Biblia declara que solo en Cristo hay salvación, hermanos. Solo en Jesús. Así que estas personas que rechazan a Dios, que no les importó la Biblia, que menospreciaron a Cristo, nunca lo siguieron, nunca lo tomaron en serio, estas personas están destituidas de la gloria de Dios, están bajo la condenación de Dios por sus pecados. Juan capítulo 3, vamos a ver. Ay, pastor, qué duro esto que está usted diciendo. Pues la ilustración es como la del doctor. Cuando vas al doctor y tienes una enfermedad terminal, el doctor te dice: mire, tómese estas pastillas, vamos a hacerle una cirugía, vamos a darle estos tratamientos, y si usted se toma estos tratamientos, usted se va a salvar del cáncer y va a vivir muchos años más, pero es necesario que usted tome la medicina. Y tú le dices al doctor: no me interesa su medicina, yo no voy a tomar nada. Yo sabré qué hago con mi vida, no se meta conmigo. Adelante. El doctor no puede ya hacer más nada por ti porque tú rechazaste la medicina. Es igual con Dios, la medicina se llama Jesucristo. Juan 3 versículo 36, ¿qué dice? Muy fuerte, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas que mueren sin Cristo se condenan a sí mismos por su incredulidad. Mire el versículo 18 ahí en el capítulo 3 también de Juan, por favor. Juan capítulo 3 versículo 10, desde el 16, muy famoso, vamos a leer hasta el 20. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dile junto: no te pierdas. Dios quiere que tengas vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Ay, qué Dios tan malo! Él nos condena, dicen los incrédulos. Te equivocas, Él no te condena. Mira lo que es la condenación, versículo 19. Y esta es la condenación. Subraya ese versículo, muy importante. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. La luz vino al mundo y vino Cristo al mundo a ofrecer salvación y perdón de pecados y murió en una cruz y nos dijo que nos amaba y dio su sangre por nosotros y nosotros no quisimos recibirlo porque nos gustaba más nuestro pecado. Esta escena que vimos antier en nuestro país, lamentable, terrible, familias enteras destruidas, más de 70, 80 muertos calcinados porque querían tomar ahí unos litros de gasolina por 20, 40, 50 litros de gasolina por 1,000 pesitos, dejaron ahí la vida. Y de pronto empieza una flama, ¿verdad? Una persona que estaba ahí fumando, sabrá Dios, y viene una explosión brutal que se los lleva a todos como a Nadab y a Abiú, porque Dios detesta el robo. Es un juicio de Dios sobre México, para que entendamos que con Dios no se juega. No podemos jugar al cristianito. O eres o no eres. Es muy importante que le entreguemos nuestras vidas a Cristo. Amén. Y al final estos muertos que mueren sin Cristo son trasladados a un lugar terrible de tormento. Y también hay testimonios de esto. Un chamaco, me acuerdo, ahí en la iglesia del norte, en el grupo de jóvenes, desde niño se discipuló y a los 19 años agarró la pachanga. Vino conmigo: pastor, me despido de la iglesia, no me interesa la iglesia, no me estén molestando más con su Biblia, me quiero ir a la fiesta, quiero probar la fornicación, quiero probar el alcohol y las drogas y ya no se meta conmigo, pastor. Porque siempre estábamos ahí nosotros. Y se fue. No había nacido de nuevo, no conocía a Cristo. Aunque escuchó de Cristo, él decidió rechazar a Cristo. Y entonces lo operaron de una tremenda apendicitis, porque le explotó el apéndice. Igual se les fue unos minutos en la sala de cirugía, se murió el chamaco. Y luego salió, lo revivieron, ¿verdad? Y regresa al cuarto del hospital y abre así los ojos y ve a la mamá, así con una cara de susto. Y le dice a la mamá: mamá, llámale al pastor César. ¿Por qué me echan todas las broncas a mí? Háblenle al Señor, ¿yo qué? Y ya me lo pasan. ¿Qué pasó, hijito? Pastor, es que mi mamá me dice que me fui en la cirugía y vi demonios que venían, me jalaban hacia el centro de la tierra, se abría un hueco con un dolor, una tristeza, un tormento espantoso. ¿Qué me pasó, pastor? Ah, mijito, te fuiste al infierno. Que no habías escuchado del infierno y del cielo, que no acaso te predicamos tantas veces. Ay, pastor, pues ahora entiendo que sí es cierto, quiero entregarle mi vida a Jesús. No, que no. Apocalipsis capítulo 20, terminamos con este pasaje. Las personas que mueren sin Cristo, que rechazan a Cristo, que rechazan la cruz, tendrán que ir a un lugar de tormento llamado el infierno. Un lugar brutal, un lugar de castigo, un lugar de muerte, de destrucción, como las llamas que viste en la televisión hace 2 días, así pero constante y por toda la eternidad. Imagínate, qué lugar tan terrible. Yo pienso que los reclusorios aquí en México, aquí es Santa Marta, Catitla, que lo hemos visitado, el reclusorio norte ahí en el norte de la Ciudad de México, son las antesalas del infierno. Son casi igualitos al infierno los reclusorios. Entras y todos así con una cara y están en tormento y enfermos, gente muy perversa, muy mala, hay muerte ahí, hay homicidios, hay destrucción, están celdas de alta seguridad donde hay 15, 20 presos ahí sin comer, maldiciendo. Y cuando entras ahí dices, algo parecido es el infierno. Bueno, la Biblia dice que después de que Cristo venga, establecerá un reino de 1000 años y al final de su reino de 1000 años, también los incrédulos resucitarán de los muertos. Después de los 1000 años del reino de Cristo. Y cuando los muertos incrédulos resuciten de los muertos y salgan de las tumbas, no van a salir para salvación eterna, van a salir para presentarse delante de Dios para el juicio de la condenación eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice la escritura: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? Se refiere aquí a los muertos incrédulos.
a los impíos, grandes y pequeños, o sea, desde el gobernador, desde Hitler hasta el ladronzuelo más pequeño. ¿Y cómo estaban? De pie. ¿Ya lo vieron? Versículo 12. Estaban de pie ante Dios. ¿Por qué están de pie? Porque después de haber estado años en el infierno, llegan a la presencia de Dios para ser juzgados, y ni aún en la presencia de Dios se humillan ni caen de rodillas, porque todavía su orgullo y su soberbia está presente y exacerbado. Están de pie. Versículo número 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, etcétera, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios tiene libros en el cielo, y en esos libros están registradas todas las obras de los incrédulos, también de los creyentes. Todas las mentiras, las traiciones, las blasfemias están ahí registradas, y ellos tendrán que ser juzgados por cada una de sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, juicio individual, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, léanlo fuerte conmigo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda es la muerte eterna que les expliqué al principio. Separados eternamente de Dios. No hay aniquilación de las almas, no hay que van a dejar de existir en unos años. No, el castigo es eterno, es para siempre. Daniel 12:2. Otros serán despertados para confusión perpetua. Perpetua, es un castigo eterno. Y quiero terminar con esta pregunta para todos nosotros. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Ahí está tu nombre? Ahí dice Margarita Pérez de Castro, ahí dice. Y cuando el Señor abra el libro, a ver, Margarita, oiga, pero usted no vivió una vida perfecta, Margarita. Usted de pronto era medio chismosa, de pronto tenía temores, dudas, de pronto usted era medio criticona. Ay, Señor, pues la verdad sí. A ver, ¿traes abogado, Margarita? Sí. Y entonces va a salir nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Y le va a decir al Padre: sí, es cierto, ella tenía muchos defectos y pecados, pero yo llevé sus pecados y sus defectos en la cruz. Yo la perdoné, yo la compré con mi sangre, Padre. Y ella creyó en mí aunque era imperfecta, y vivió para servirme, vivió una vida que me agradó a mí, Padre. Entonces el Padre te dirá: Margarita, entra en el reino de Dios. Y todos los ángeles y todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento que murieron te van a dar la bienvenida en una tremenda fiesta, porque tu nombre está escrito, porque te arrepentiste y le entregaste tu vida a Jesús. Pero tal vez hayan otros nombres por ahí, ¿verdad? Juan Ignacio Pérez. Oye, hijo, oye, te di cientos de oportunidades de que te arrepintieras. Nunca quisiste. No está tu nombre escrito en el libro de la vida. Esta prédica es para que tú te asegures que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Más nos vale, ¿verdad? Porque Dios tiene que juzgar a la humanidad. Quienes tengan a Cristo irán a la vida eterna. Quienes no tienen a Cristo, aunque tengas tus religiones, aunque seas muy linda persona, muy buena gente eres, pero tu buena gente y tus buenas obras no te alcanzan para ser salvo, porque es necesario que alguien muera, es necesario un sacrificio, y Jesucristo lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Tus buenas obras y tus buenas intenciones y tus sonrisas tan lindas que haces, tu club de la amistad, no sirven para nada. El único que te puede ayudar y salvar se llama Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es luz, es como una antorcha que alumbra.
en lugar oscuro, Señor. Y esta mañana tú nos has hablado claramente al corazón, a todos. Y nos has dicho, Señor, que el único camino de salvación es tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él derramó su sangre para limpiarnos a nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan precioso. Porque a través de ese sacrificio nosotros podemos conocerte, podemos entrar a tu presencia y podemos tener la certeza y la seguridad que el día de nuestra muerte física entraremos al cielo y tendremos la vida eterna. Si tú tienes seguridad de salvación, si tú tienes a Cristo en tu corazón y estás totalmente seguro, levanta tus manos y alábalo un momento. Dile: gracias, Señor. Levanta tus manos, dile: gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo vive en mi corazón, porque Él me ha perdonado todos mis pecados y porque tengo vida eterna en Él. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección, porque así como tú resucitaste entre los muertos, así yo voy a resucitar un día. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y anhelamos estar en tu presencia ese día glorioso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor. Con tus ojos cerrados, si hay alguna persona aquí que no tiene esa seguridad de salvación, el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón y te está convenciendo de que necesitas un Salvador. Necesitas arrepentirte verdaderamente, necesitas entregarle tu corazón a Cristo. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y si tú no tienes al Hijo, tu vida está en peligro, porque el enemigo va a querer arrastrarte a las puertas del infierno. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no te arrepientes esta mañana? Y si hay alguna persona que quiera entregarle su vida a Cristo por primera vez, con tus ojitos cerrados, dile estas palabras de forma urgente y de manera muy sincera y honesta. Dile: Señor Jesucristo, yo no estoy seguro de mi salvación. Por eso te suplico que entres a mi vida. Sálvame, Señor. Sálvame de la ira de Dios, sálvame del infierno y concédeme el perdón de mis pecados. Concédeme el milagro de nacer de nuevo, Señor. Yo reconozco mi maldad, reconozco que he vivido lejos de ti, reconozco mis mentiras y mi pecado. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, rescata mi vida del hoyo, rescata mi vida de la condenación y sálvame. Te lo pido con toda mi alma y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso.